Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Cáncer, vamos a ir comenzando con el trabajo. Hoy trabajaremos también con tu lado espiritual. Vamos a ir comenzando, Cáncer, vamos a ver cómo están las energías. También te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Cáncer y el trabajo, vamos a ver. Bueno, Cáncer, en el tema laboral dice que se avecinan mucho movimiento dentro del trabajo, pero esto no quiero que te confunda o que te pienses que tanto movimiento puede desembocar en algo negativo. Cáncer, dicen las cartas que no, te están confirmando que no, que te dejes llevar, que te adaptes a los cambios, a los movimientos. Cáncer, que no estáis trabajando, te estás pensando mucho el hecho de ir a un lugar en concreto. Pero te lo estás pensando porque también te estás dejando llevar por otras personas. Entonces aquí dicen las cartas, Cáncer, que si tú decides ir a ese lugar en concreto, que yo te diría que si vas será dentro de unos 20 días aproximadamente, verás un éxito en lo laboral. Cáncer, que tenéis un negocio. Alguien en concreto te aleja a ti de lo que es una realidad que tienes en tu negocio, ¿bien? O un propósito que tienes en tu negocio. Entonces tienes que enfocarte cuál es tu propósito en tu negocio. Porque alguien te está distorsionando tu propósito, te está alejando de tu propósito real, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí con tu economía. Hay algo que es un hecho. Una cosa es que no haya llegado todavía, Cáncer, pero esto es un hecho. Dice que hay una situación que se va a firmar sí o sí y que no lo dudes ni un momento, que esto va para adelante y es algo que tiene que ver con tu economía. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, solteros. Cáncer, que estáis solteros, dice que hay una especie de una especie de bloqueo en tu vida emocional que tú sientes, pero que este bloqueo que tú sientes no es por ti, es un bloqueo que viene del exterior, Cáncer. Vamos a ver qué pasa aquí. Como que tú quieres dar pasos en tu vida sentimental y siempre hay algo que te impide dar esos pasos. Vamos a ver qué más. ¿Ella quiere salir? Cáncer, que estáis solteros. Yo lo que veo que lo que a ti te impide, Cáncer, son comunicaciones con una persona que es que nunca se ha llegado a concretar nada, ¿vale? Pero esta persona a mí me confirma en las cartas que tiene a alguien más, y si no lo sabes, es algo que te vas a enterar en un futuro muy pronto, muy cercano. Entonces aquí dicen, Cáncer, que tú te estás resistiendo a realizar algún cambio en tu vida, pero que llegará el momento de que lo hagas y será un cambio muy importante, sobre todo en el amor. El amor en tu vida no está en el lugar que tú estás ahora mismo, Cáncer. No está en ese lugar. Vamos a ver qué más. Yo también veo muchos de vosotros, Cáncer, con la necesidad de terminar con una persona. Como que hay algo que no está totalmente terminado y está esa necesidad de terminarlo o de terminarlo correctamente. Bien, como que no se, puede ser que no se haya terminado correctamente. Vamos a seguir, Cáncer, que estáis solteros.
Lo que veo ahora en presente y en futuro inmediato son relaciones ocultas. O sea, la persona importante todavía no llegaría. Habla de relaciones ocultas, es lo que va a venir ahora. Y son relaciones que en un principio se van a vivir con muchísima intensidad. Con mucha intensidad, incluso ya te digo que te pueden llegar a confundir todo esto, ¿eh? No por nada, sino por la intensidad con la cual se va a vivir esto. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer. Que estáis solteros. Pienso que esto que vas a vivir referente a las relaciones ocultas que hemos visto, pienso que es que tienes que vivirlo. Que será el puente que te lleve a una situación de cambio, al cambio que tú tanto te estás resistiendo, Cáncer. Y no, lo pienso por lo que veo, no por otra cosa. Lo pienso por lo que veo. Es necesario pasar por ciertas situaciones para que tú te plantees ese cambio en serio. Vamos a seguir. Cáncer, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Pueden haber nuevas decepciones en la relación, sí, relacionadas con algo económico. ¿Vale? Relacionadas con algo económico. Entonces, si tú estás en una situación en la cual te preguntas esta serie de cosas, si puede haber más decepciones de cara a futuro, sí puede haberlas. Claro que puede haberlas. Pero yo las veo muy relacionadas con un tema económico vuestro. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Una cosa son los sentimientos, Cáncer, y otra cosa es los problemas relacionados con lo material o con lo económico que hemos visto. Entonces aquí, Cáncer, hay que saber diferenciar las cosas. Dicen que se está pensando mucho una situación de cambio que queréis hacer. O sea, que uno de los dos lo piensa demasiado y que eso no te gusta. Que lo piense tanto no te gusta porque te da a entender que no lo tiene claro. Pero esto es la percepción que tú tienes. Porque esta persona todavía no te ha dicho si lo tiene claro o no lo tiene claro. Todavía no te ha dicho nada. Simplemente se limita, vamos a decir, a capotear las situaciones. Pero no te dice nada todavía. Bien. Esta persona necesita una seguridad en algún aspecto para hacer ese cambio. Seguridad que no la siente, o no la tiene o no la siente. Vamos a ver qué más. Cáncer, casados, en convivencia y novios. Bueno, vamos a ver. Los cambios se darán y quiero que empieces a contar dentro de 3 meses, porque va a haber cambios muy importantes en esta relación. Y aquí tú te estás desviando un poco, o tú, Cáncer o pareja de Cáncer, dice, lo que tú piensas que es, no es realmente. Entonces esta persona, ¿por qué no da ese paso? Porque necesita una seguridad económica por otro lado para dar ese paso. No es que no quiera. Por eso te digo que aquí te estás desviando un poco. Y por eso en un principio decían las cartas, hay que separar lo que es lo emocional, el amor, con los temas materiales o económicos. Porque hay sentimientos en la relación.
Pero el sentimiento no tiene nada que ver con lo económico. Vamos a seguir. ¿Ves lo que dice en Cáncer? Espera, espera. Cuestión de tiempo. Porque vas a obtener la seguridad en la relación que tú necesitas. Tú necesitas seguridad en la relación. Y para que a ti te dé esa seguridad necesitas que dé ese paso. Pero esa persona necesita una seguridad económica para poder dar ese paso. Cáncer. Y en esta situación estáis. Yo te diría que esperes. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer. Seguimos. Ahora sí con tu mensaje especial del amor. Es momento de renacer, Cáncer, es momento de crecimiento, pero es momento de crecimiento de forma limpia, ¿no? De forma no cometiendo los errores del pasado, eso es lo que te están diciendo. Cáncer, no te dejes otra vez confundir por algo que en el pasado ya te dejaste confundir, ¿bien? Mensaje que te da, muy importante, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí con tu salud, Cáncer. No te me vayas, ¿eh? Que te voy a dar tu mensaje especial, general, y vamos a trabajar con tu lado espiritual también. Para muchos de vosotros, Cáncer, veo como que tenéis que prestarle atención al tema de huesos y demás, pero por lo general las cartas a mí me hablan de buena salud, ¿eh? Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general, Cáncer. Vamos a ver. Todo cambio que hagas en este momento no es un cambio para X tiempo, es un cambio que va a delimitar muchos años de tu vida, ¿no? Que van a forjar años de tu vida, de una manera o de otra. Así que lo que te dicen, que todo cambio que hagas, que lo hagas tú y que no te dejes influenciar por otras personas, porque serán cambios demasiado importantes y que delimitarán gran parte de tu vida, marcarán gran parte de tu vida. Así que son cambios que tienes que decidir tú, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer. Ahora sí, vamos a trabajar con tu lado espiritual, Cáncer. Vamos a ver qué tipo de mensajes tenemos por aquí. Bueno, Cáncer. Aquí me muestra una persona, me marca mucho una letra S. Una persona que en un momento de su vida se planta en una posición con la familia. Como que hubo algún problema familiar y se plantó en esa posición y ya no cambió de posición. O sea, dijo hasta aquí y hasta ahí se quedó. ¿Bien? Y marca mucho esa situación. No sé qué quiere decir esto, me hace mucho así, como con los dedos de las manos, me hace así. Pero así. 3, me marca como 3, pero me lo marca con su mano. No hace tanto tiempo que se fue esta persona, ¿eh? No hace tanto tiempo. Te puedo hablar del año 2020.
vamos, sale clarísimo. Yo te diría que sí. Y ahora aquí me muestra como una imagen donde hay mucha familia, hay mucha gente en esta imagen. Y esta persona se me posiciona en la imagen de las primeras personas a mi lado derecho. A mi lado derecho, ¿bien? Y lleva algo negro esta persona. Cáncer, yo te voy a decir, si tú has identificado a esta persona, este mensaje es para ti. Si no has identificado a esta persona, ya sabes que esto no tiene nada que ver contigo. Como siempre, Cáncer, decirte, te doy un número, que se me olvidaba, Cáncer, el número 31. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y como siempre, recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.